noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Están aquí con nosotros los distinguidos letrados Lourdes Flores Nano y Enrique García. Bienvenidos al programa. Buenas noches, encantado. ¿Qué tal, Beto? Encantado. Hemos querido variar porque como el ministro del Interior viene 2 veces en las últimas 24 horas, Ajá. hemos decidido no invitar ministros hoy. Sí. Yo me sorprendí cuando vi afuera, dije, ¿quién es este personaje que está en la puerta? Sí, había una gran Porque hay escolta, tanta ¿no? seguridad. Tanta Ha seguridad. llegado Samir Villaverde. O el Señor de los Milagros, ¿no? Porque había tal cantidad de carros afuera que parecía una comparsa. Sí. Sí, no era escolta, sino comparsa. Una comparsa. O una cuadrilla, en todo caso. En todo caso. cuadrilla. Claro, hermanitos. Bueno, hablando de hermanitos, hoy vamos a explicar mejor lo que ha contado Cuarto Poder ayer, que resulta que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, era un hermanito pues de los cuellos blancos y no nos habíamos enterado. Íntimo de Inostroza, ¿no? Íntimo de Walter Ríos, y poco a poco pues este gobierno bate récords en su afán de decepcionarnos cada día más. Vamos a escuchar una declaración del señor que acaba de venir con todo este despliegue espectacular. Pero no del programa anterior, porque no tenemos la tecnología como para grabar tan rápido. No tenemos que el VHS necesario. Pero de ayer, ¿no es cierto? Sí, de ayer. Hace menos de 24 horas, Santibáñez estuvo aquí. No sé si ha dormido acá. Quizás le han dado alojamiento. Ah, no, regresó. Ok, vamos a escuchar. Aquí la Fiscalía ha construido un escenario teatral, creo yo, y lo digo con mucho respeto. Le declararon la guerra a usted por empezar eso, ¿no? A nosotros no solamente nos declararon la guerra, nosotros también. Nos han construido procesos fantasmas a través de declaraciones de supuestos testigos protegidos que claramente se sabe quiénes Bueno, son. sabemos que han armado. Entonces, y que han intentado incluso armar en el caso del propio Nicanor Boluarte, que claro, recibe la prisión preventiva del canero pues del sistema de FICOP, Richard Concepción Carhuancho, a pesar de que ya la ley lo prohíbe, hace el famoso control difuso y le impone la prisión preventiva. Yo quisiera, con respecto a ese tema que tú acabas de referir, quisiera, por ejemplo, invocar a la señora fiscal de la Nación, que sé que ha estado, digamos, en otros medios. En su canal favorito. ¿Ya? Bueno, yo creo que la verdad no duele, ¿no? En tu querimiento, Para que caiga en el juez que me conviene. En el juez que me conviene. Yo le hago una pregunta y le digo a la señora fiscal, ¿por qué no averigua ella dónde han caído todos los requerimientos del EFICOP y va a poder darse cuenta que son... Bueno, a ver, yo hubiera querido preguntarle lo que nadie le ha preguntado al ministro Santibáñez es, ¿de dónde salió usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? ¿Quién le ganó? ¿A quién le empató? ¿Quién es? ¿Quién es Lourdes? Ayúdame. No, yo sí lo conozco de chico. ¿Ah? ¿De chico? De chico, muchacho, de ¿Ah, joven, sí? sí. ¿Ha sido tu vecino de toalla en la playa? No. Ha sido cercano al partido, activo, Cuéntame. de joven, sí. ¿En serio? A ver, voy a defender la parte positiva de la actuación de la presencia del ministro. No, lo hago con cariño. No te prenda fuego. Hijo de policía. Ya. Entonces, claro, eso he escuchado el otro día a algunos oficiales referirse a él con mucho aprecio. Ha sido abogado de policías durante mucho tiempo. El punto está que eso era su carta de presentación y que seguramente es muy querido en ese sentido por la familia policial. Entiendo que algunos beneficios le está dando. No es suficiente para enfrentar el principal problema del país, ¿no? O sea, el principal problema del país reclama mucho más que afecto y simpatía y buen cuidado por la policía, que todos tenemos que tenerla. Creo que un tema de inteligencia, por ejemplo, que es vital. Y creo que es ahí donde el gobierno está, pues, haciendo agua por todos lados, ¿no? Uh-huh. ¿Tú lo conocías, Enrique? No, nunca lo había visto hasta que emergió con estos ímpetus y con una verborragia absolutamente impresionante. Y yo lo veo... Le gusta la peliculina, ¿no? Está muy claro, ¿no? Sí, lo veo más como una especie de operador mediático del régimen. Exacto. Que como un ministro del Interior. Es un pechador. Los ¿no? ministros Sale y pecha a todo el mundo. del Interior más famoso, Beto, son gente más bien oscura, parca, ¿no? Que su trabajo es la discreción, no andan haciendo declaraciones altisonantes. Diera la impresión de que él es fan de Urresti.
¿no? Porque le encuentro muchas similitudes. Bueno, Parece sí, que tiene el lo imita, estilacho, ¿no? Tiene el estilacho, pero, digamos, no ofrece resultados. Exacto. Y recurre al manido recurso del estado de excepción, ¿no? El estado de emergencia, como si el estado de emergencia fuera una magia que va a solucionar todos los problemas de criminalidad. La criminalidad se tiene que enfrentar, bien lo dice Lourdes, con inteligencia, pero también con acciones efectivas de policía. La policía peruana ha demostrado, cuando quiere, atrapan ¿O no? a los delincuentes. Cuando los dejan. Con gran rapidez, cuando los dejan, Cuando los cuando dejan. quieren, una combinación. Sí, claro. ¿no? Tiene una gran habilidad, lo saben hacer bien, pero claro, necesitan de un líder. Y yo no creo que el señor ministro sea el tipo de líder que la policía necesita en este momento, ¿no? Además, porque creo que para todos es bastante evidente que esta racia, ¿no? Esta pasada a retiro de 318 oficiales de la Policía Nacional tiene como principal objetivo bajarse a Colchado. Entonces los otros 317 dirán, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué tengo que ver yo con Colchado? Se han bajado a 318, ¿no? Supuestamente porque es necesario, porque hay que reorganizar o refrescar la institución. Pero lo cierto es que la figura de Harvey Colchado es enormemente controversial. Sin duda. Y creo yo que con una personalidad tan, no sé si decir egomaníaca, megalómana, narcisa, ¿no? Como la de ambos, Santibáñez y Colchado, daba la impresión de que había una competencia ahí, que dos soles no podían brillar en el mismo cielo, ¿no? Y como además esto está teñido de un clima en el que el tema político se ha introducido evidentemente en la actuación de la EFICOP y esta con la Fiscalía, entonces claro, lo que Enrique acaba de decir con todo acierto. El mejor ministro del Interior, o sea, el hombre o mujer que nos brinde seguridad, no es una persona que tiene que estar haciendo shows permanentemente, aspavientos sino dictar medidas muchas veces silenciosas, inteligencia, acciones efectivas, operativos de sorpresa que desarticulen bandas. El Perú está enfrentando un problema de bandas organizadas, por lo tanto de una criminalidad que no es fácil de vencer. Todo esto no se resuelve con shows, con efectismo. Se necesita muchísima y muy profesional actuación en otros campos, inteligencia, operativos adecuados, grupos de élite al interior de la policía como los que se crearon para vencer al senderismo. Me parece que estamos en las antípodas de todo eso y estamos en un debate muchas veces muy politizado y de mucho figuretismo que no hace bien a un tema que es es el primer tema de interés nacional. Además, Enrique, se ha visto en las últimas semanas una serie de medidas que, a mi modo de ver, son un golpe a la lucha contra el crimen. La barbaridad de haber suprimido, suspendido, prohibido las prisiones preventivas y preliminares es una locura, ¿no? Entiendo que ya se reculó, ya se retrocedió y ahora la prisión preventiva vuelve, pero la preliminar no. Y es para todos evidente que acá los que se están blindando son los políticos que tienen miedo que les tumben la puerta con el torito y los allanen y los saquen en boxers. Esa es la cruda verdad. Y para blindarnos tendremos que resignarnos a que los asaltantes, el Tren de Aragua, los sicarios, los extorsionadores, los violadores no puedan ir a prisión preventiva. ¿No es una locura? Sí, mira, ahí en realidad lo que hizo el Congreso fue una barbaridad. Actuó, creo yo, con precipitación y sin un mínimo consejo penal. Y con miedo. Cualquier penalista más o menos enterado les hubiera dicho que no se puede hacer. Lo que estaba en juego, lo que ellos eliminaron, derogaron, además en una disposición final, un poco como de taquito, ¿no? Fue la prisión preliminar. Y esto no puede ser, pues, porque no puedes dejar solamente para los casos de flagrancia la posibilidad de una prisión preliminar, que era lo que hacía el proyecto de ley que fue aprobado. Salguana
que es un parlamentario antiguo, estuvo con nosotros el año 90, se dio cuenta, sí, claro, era izquierda por Madre de Dios. en esa época. Hace buen rato. Sí, ¿no? por Madre de Dios. hace un buen rato, ¿no? Por Madre de Dios Izquierda siempre, de Izquierda Unida. Y era un tipo inteligente y se da cuenta e inmediatamente enmienda, ¿no? Pero claro, no puedes dejar a la policía y a los jueces sin la posibilidad de detener a unos delincuentes que no estén en flagrancia, pero que sean evidentemente, por parte de la acción policíaca, identificados como criminales. Eso fue un error sin nombre. Lo que pasa es que hay muchos abusos por parte de la Fiscalía y muchos abusos por parte de los jueces. Hemos sido testigos todos, porque en Justicia TV creo que todo el mundo ha visto estos juicios interminables y estas decisiones a veces sospechosas. Pero no vas a solucionar abusos eliminando la institución de la prisión preliminar. Tendría que haberse regulado de otra manera, de repente ser un poco más exigentes con el Ministerio Público, pero al final todo esto termina siendo una comedia de equivocaciones. Derogan, se asustan porque la opinión pública se les echa encima y dan un paso hacia atrás nuevamente, pero sin solucionar el problema. Entonces, esto es una improvisación, en mi concepto, muy penosa y muy delicada, porque se está afectando la ya precaria estructura interna del Código Procesal Penal y del Código Penal, que ha sido modificado centenares de veces y ya no tiene una sistemática interna. Entonces, es indispensable, en mi concepto, una actuación mucho más meditada por parte del Congreso y ciertamente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ¿no? Vamos a ir ahora con el reportaje del caso Colchado, por favor, y ando con la declaración. Adelante. Se puede decir que es la primera vez en la historia que un equipo policial ha investigado al poder de un presidente en turno. Y tienes todo el aparato estatal de inteligencia e investigación de ese gobierno que muchos se prestan en tu contra. Lo que me llama la atención es que se dé de baja rápidamente a un policía que actúa con protagonismo. Sin embargo, hay otros policías que roban, que asesinan, que extorsionan, que coimean, que no se les dé baja. Eso es lo que llama la atención. El caso Rolex, el caso Nicanor Boluarte y celebrar con aparente burla su cumpleaños, comiéndose una torta de diseño particular. Luego de allanar la casa de la mandataria, parecen haber sido los detonantes para que la jefa de Estado se convierta en la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas y pida la cabeza de Harvey Colchado, aquel coronel que apuntó sobre Dina Ercilia y que estuvo a punto de lapidarla, pero al que su exhibicionismo le pasó factura y al que el ego simplemente lo traicionó. A la presidenta y a todos los que han ejercido la gobernabilidad nunca les ha convenido que los investiguen por corrupción. Basta que surja algún tipo de atisbo de indagación o de investigación por parte de un funcionario que está bajo la égida del Poder Ejecutivo para que automáticamente sea descartable vía retiro o por ahí le montarán alguna denuncia, algún tipo de imputación. Integró el equipo de inteligencia del operativo Chavín de Guántar. Capturó a Artemio, líder de Sendero Luminoso. Fue cabeza en el arresto de Pedro Castillo y allanó las oficinas del Ministerio Público que determinaron la caída de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, Harvey Colchado esconde toda una historia detrás. Es un policía protagonista, ¿no? Casi un actor de una telenovela. Ha hecho méritos, muchos méritos a través de noticias políticas, policiales importantes, y él ha sido el gran protagonista. Él siempre ha estado en la cresta de la ola. Siempre él ha querido intervenir sirviendo intereses políticos determinados. Este es Harvey Colchado según sus más acérrimos críticos, un policía soberbio y camaleónico, de protagonismo exagerado, al que no le tembló la mano para volverse el artífice del cobarde cerco a Alan García y que mediante tretas, presiones, espionajes e incesantes chuponeos llevó al expresidente al límite, hostigándolo, aturdiéndolo. Yo creo que el tiro en la cabeza y la decisión de sus
entera responsabilidad. En realidad nadie puede culparlo a García de haberse suicidado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que él fue sometido a una trampa. Se le pidió que venga para entrevistarlo, sino para arrestarlo. En el fondo, Colchado era un policía protagónico con exageración y con poca calidad profesional, porque un policía de investigación profesional lo que busca es el anonimato. Pero fue en el régimen de Pedro Castillo, donde Colchado ocupó por semanas primeras planas como el héroe que combatía la corrupción, el coronel que influyó en la entrega de Bruno Pacheco y que detuvo a la sobrina del profesor Jennifer Paredes. Gracias a las decenas de allanamientos entre gallos y medianoche, se hizo de falsos aliados como Patricia Benavides, ella capaz de montar reconocimientos y fingir sonrisas, como en esta foto, al lado de Marita Barreto y el coronel Walter Lozano Vica, también dado de baja, él capaz de usarla para lograr sus más convenientes objetivos. Esa es la característica más importante de todos aquellos que investigan casos de corrupción política. Dependerá de la coyuntura, de las circunstancias y de los medios de comunicación para ponerlos como dioses cuando en un momento conviene, o de lo contrario, convertirlos en demonios. Dependerá qué tan importante puede ser un fiscal o un policía para exaltarlo y convertirlo en un ícono de la lucha contra la corrupción, o al revés. Si ese personaje no se pliega a tus intereses y defiende tus intereses políticos en el plano de la gobernabilidad, se convierte en un personaje incómodo. A él lo hemos visto muy empoderado y muy protagónico en temas como García, con el respaldo del gobierno de turno, y en temas de Castillo, sin el respaldo del gobierno de turno, con el respaldo de un sector politizado de las autoridades judiciales o policiales o políticas. Lo que Colchado jamás hubiera pensado es que luego del éxito de sus casos Anguía, Los Niños y El Español, vendrían dos que marcarían su declive. El caso Rolex, investigación directa sobre la presidenta que aún puede costarle el cargo, y el caso Nicanor Boluarte, investigación que derivó en la prisión preventiva del hermano de la mandataria, que no le había perdonado a Colchado que éste se olvide de la sensatez y haga escarnio de ella, intentando humillarla, subiendo a sus redes la foto de una torta, graficando su allanamiento. Se puede decir que al final todo esto recae en dos frases, ¿no? La primera es caiga quien caiga, y la segunda es, como dijo Freddy Ternero, ¿no? Sí se puede, dijimos, y sí se pudo. Aquí, y luego del pedido de prisión preventiva contra su hermano, Dina explotó, y de la mano de sus chupes, el ministro del Interior Juan José Santibáñez y el comandante general Víctor Sanabria decidió pasar al retiro a Colchado bajo el concepto de renovación de cuadros, causal de finalización del servicio activo de la policía para efectivos que no son aptos para cumplir sus funciones. Una decisión que más parece un ajuste de cuentas que una medida administrativa. No se trata de investigaciones sobre corrupción en términos comunes. Acá lo que se investiga, o por lo menos lo que se manifiesta que se investiga, es corrupción en las altas esferas del poder. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, investigaciones, y de una u otra manera todos aquellos que realizan ese tipo de investigaciones contra esa dimensión de la corrupción son aves de paso. Son personajes que se utilizan y son cambiables. Precisamente, uno de los que quiso utilizar a Colchado fue Mateo Castañeda, el corrupto ex abogado de Dina. Fue el encargado de llevarle un mensaje al coronel, directo de Palacio. Si no ayudaba al régimen, sería dado de baja en diciembre. Hoy, Castañeda está preso, pero eso no evitó que la amenaza de la presidenta se consume tal cual fue planeada. Tan planeada como la foto de Colchado con Castillo detenido junto a Vica, una foto coreografiada, un intento de calco de la emblemática fotografía de Quetín Vidal y Abimael Guzmán.
Ahora que Colchado ya no está, ¿a quién le va a tocar asumir la responsabilidad de investigar al presidente? Bueno, de acuerdo a lo que ha manifestado el actual fiscal de la Nación, no es que se haya dejado de investigar. Sin embargo, debemos estar conscientes que el Ministerio Público es una institución particularmente apetecible por el fenómeno de la corrupción y por el poder político. La salida de Marita Barreto, la disolución de FICOP, el pase al retiro de Colchado, ¿el gobierno está tratando de blindarse de una u otra forma? Pero por supuesto, el gobierno, el Poder Ejecutivo hace todo lo que está dentro de su capacidad para poder blindarse frente a los casos de corrupción. ¿Por qué esta diferenciación? A unos duros de baja mañana y a otros que roban, que extorsionan, que coimean, que se les deja allí o se les cambia de colocación. Ese tipo de incoherencias también le hace daño, muchísimo daño al gobierno, al ministro y a la policía. ¿Usted cree que en este gobierno reina la impunidad? Pero por supuesto, no solamente en este gobierno. Yo digo que el Perú tiene tres historias. La historia oficial, la historia de la corrupción y lo más grave, la historia de la impunidad. Desde el 1 de enero de 2025 y luego de más de 20 años de servicio, el ex jefe de la DIVIAC será pasado al retiro. Y aunque para Miguel Pérez, abogado del coronel, esto no sea más que una venganza de Boluarte, lo cierto es que héroe o villano, con Colchado fuera de combate, la mandataria gozará de impunidad, una que ciertamente no será eterna y que culminará el día que no tenga más kamikazes que la defiendan. Si Colchado hubiese dejado el vedetismo de lado, quizá hubiese estado cuando Dina comience a pagar todos y cada uno de sus delitos y pecados. Bien, y la verdad es que el evento, el incidente de los Rolex fue, creo, el Waterloo del coronel Colchado. Muchas veces habían tratado de sacarlo de múltiples maneras, pero quizás fue lo simbólico de tumbarle la puerta a la presidenta de la República, Lourdes, lo que selló su sentencia de muerte. Probablemente, porque claro, ya fue una afrenta directa a la mandataria. Para no hablar de la torta de cumpleaños, ¿no? Adicionalmente, entonces, a ver, volvemos al tema de la pregunta inicial, ¿no? Una figura que resulta aparentemente central, no lo conozco al señor, es un mayor, ¿no es cierto? O sea, tampoco es una persona de alta jerarquía, pero que asume de pronto un rol tan protagónico. Debo pensar, porque tiene algunas habilidades especiales para conducir algún tipo de investigación especializada para altos funcionarios, etcétera. Tiene que saber también medir su afán de figuración y su ego. Y sin duda ese incidente de tumbar la puerta, si el caso así lo exigía y en efecto tenían que traerse a casa, tenía que haber sido especialmente cuidadoso porque no se trataba de la persona que estaba en la esquina. Entonces, ese afán protagónico de mostrar, en fin, el palo que rompe la puerta y luego jamonearse, por supuesto que ha creado reacciones enormes que han dañado. Repito, no puedo juzgar su profesionalismo porque no lo conozco. Y me parece sí que en general el FICOP y su relación con la Fiscalía también han tenido excesos y todo eso finalmente pasa a la factura, ¿no? Todo eso pasa a la factura al final. Ahora, ¿tú sientes, Enrique, que esta cacería de políticos corruptos y de políticos en el poder, en ejercicio, aforados, como se dice, fue una exageración? ¿En algún punto se les pasó la mano? ¿O es que ya tenemos tanta corrupción que necesitaríamos varias FICOP? No, mira, toda acción tiene una reacción. Y en política, evidentemente. Entonces, un fenómeno como el de la corrupción, y que produce una gran indignación pública, naturalmente exigía y exige un combate efectivo por parte del Ministerio Público, por parte de la policía. De manera que eso es absolutamente lógico en un sistema democrático. Pero creo que eso tiene que venir desde las acciones de control. Es decir, un paso más atrás.
desde la Contraloría, todo el aparato represivo del Estado tiene que estar orientado a garantizar la más absoluta transparencia en la administración pública. Yo sí creo que es indispensable una lucha contra la corrupción, es esencial en un sistema democrático. Ahora, favorece a la corrupción una serie de defectos institucionales, la sobreregulación, el estatismo, la burocratización, las licencias que se multiplican en la sociedad, son estratagemas en realidad para ocultar formas de corrupción. Entonces, mira, lo primero que ha hecho Javier Milei ahora en Argentina es crear un ministro cuya función es derogar normas. Claro, muy importante. Sturzenegger, personaje muy interesante, Federico Sturzenegger, ¿no? Que lo único que hace es derogar normas. ¿Cuál es la lógica? Se mejora la eficiencia, la productividad, pero también se lucha contra la corrupción. Porque al derogar normas, al derogar licencias, al derogar toda esta burocracia inútil intermedia, lo que hace es que el ciudadano directamente asume una responsabilidad y no tiene que pasar por el filtro de nadie, que es donde se corrompen los funcionarios. O sea, vamos a ver cómo les va a los argentinos, que tienen una tradición en esa materia, digamos, bastante importante. El peronismo creó un sistema absolutamente corrupto de administración de poder. Veremos si nos sirve de algo por acá también esa experiencia, ¿no? Ahora, mencionamos hace un rato el error del Congreso de haber dado luz verde a una ley que suprime prisiones preventivas y preliminares. ¿Es suficiente con esta corrección que han hecho de mantener la preventiva pero quitar la preliminar? ¿O No, sigue siendo un no. golpe a la lucha contra el crimen? Mira, yo creo que el Código Procesal Penal necesita una reforma, pero una reforma estructurada, no parchecitos o una pataleta que lleva a este tipo de situaciones. El sistema se basa en principios llamados acusatorios, que en realidad lo único que han hecho es alargar un proceso que antes demoraba 2 o 3 años, ahora demora 6, 7, 8 o hasta 10 años. No puede ser, es inaceptable. Entonces tiene que simplificarse el proceso. Por ejemplo, hoy día tú no te puedes defender hasta que llegas a la investigación preparatoria. No puedes plantear una excepción en la preliminar. Es decir, el caso, por ejemplo, supongamos un caso hipotético, Beto, por un segundo. El caso está prescrito y no puedes plantear una prescripción. Tienes que esperar 36 meses, ¿no? Con todo el costo que implica, el Estado tiene que pagar el capricho de 36 meses de investigación de un caso notoriamente prescrito. Prorrogable 36 meses más. ¿Prorrogable 36 Sí, más? pero por supuesto. Por supuesto. Ah, pues es una locura. Organización criminal. Y después la preparatoria 36 más Así 36. es. Y no puedes Toda la vida ahí. plantear la excepción de prescripción hasta que estés en la preparatoria. Eso es demencial. Debería haber una especie de saneamiento inicial para acortar los procesos e impedir esta suerte de ritualismo positivista en el que se ha convertido la justicia penal. No tiene ningún sentido lo que vemos. Hubo un caso, creo que fue el de Keiko, me parece que el juez Zúñiga devolvió 30 veces, creo que sí, algo así, el expediente. Oye, esa posibilidad que le dan al fiscal de corregirse 30 veces, no nos la dan a los abogados. Sí, claro. Ojalá fuera, ¿no? Que me dan la posibilidad de corregirme 30 veces. No, oye, no hay principio de igualdad de armas. Entonces, en realidad, el proceso penal está muy desbalanceado y no funciona, porque los criminales siguen en la calle y hay muchos inocentes que están presos. Beto, pero tú has tocado un tema muy importante, creo que es una reflexión hacia el Parlamento, ¿no? Efectivamente, yo no soy abogada penalista y sigo con atención las críticas que se hacen al conjunto de leyes que se dictan, porque detrás de ellos hay, uno, una válida crítica a los excesos que han habido, sin duda. 2, intereses muy concretos de preocupaciones de uno y de otro. Gente que está a punto de ir a la cárcel. Sí, obviamente. Y está en el poder, además. Y finalmente, hace unos días, me parece, no sé si llegó a aprobar, se planteó una especie de comisión parlamentaria para que, creo que en 90 días, quieren reformar el sistema de justicia.
Yo creo, por supuesto, que el próximo gobierno tiene que meterle diente al tema de la justicia, del sistema judicial, de la fiscalía, de la actuación de unos, de otros. Deben revisarse excesos de leyes. Hay que reordenar el sistema judicial, porque lo que dice Enrique hoy día, se han sobrecriminalizado ciertas cosas que hoy día resultan teniendo penas superiores a la vida, que era el bien superior, ¿no es cierto? Antes lo más grave siempre, por supuesto, era atentar contra la vida de alguien. Ahora no. Pero todo eso, querido Beto y amigos, no se puede resolver en 90 días por gente que de pronto parece iluminada, sino que reclama. Y esa es tarea del próximo gobierno. Mucha seriedad, mucha serenidad y mucha claridad de conceptos. Entonces yo sí creo, por supuesto, que uno de los cambios radicales que el próximo gobierno tiene que emprender, qué duda cabe, tiene que ver con el deterioro tremendo institucional de la justicia peruana. Pero hay que hacerlo con mucho profesionalismo. Si es que me permite, Lourdes, siguiendo la dinámica, si todo es delito, como pasa en el Perú, nada es delito en realidad. Absolutamente. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? La sobrecriminalización que tú mencionabas, lo que ha convertido es que cualquier cosa que hagas es un delito. Y meten lavado de activos con una facilidad como que fuera... Y organización criminal, ¿no? Lavar ropa. Así es. Al final, cuando todo es delito, nadie va preso, pues nunca pasa nada. Y se desacredita la ley, porque hay un problema de falta de legitimidad social. Que la gente se ríe, ¿no es cierto? Esto también es delito, no es inaceptable. Y ahí hay un punto central que yo creo que no se dan cuenta los legisladores. No están sintiendo esa presión social que puede llevarte al nihilismo, ¿no? Porque al final la gente dice, bueno, si nada funciona, si nada sirve, entonces escuchan a los radicales, a los antisistémicos, o al desborde o a la social violencia. de decir, tomo la justicia por mi propia mano, ¿no? Claro. Entonces, Yo quisiera esta reflexión sobre la justicia es muy importante, pero hay que hacer una invocación de serenidad para hacerlo bien, ¿no? Quisiera plantearles un caso que hemos seguido acá durante semanas, por no decir meses, que es el caso de Samir Villaverde, que fue usado por el gobierno como un intento bastante torpe de cortina de humo cuando empezamos a investigar el caso de las cirugías de la señora Boluarte. A los 2 o 3 días salió Villaverde con una denuncia absolutamente delirante en la que formábamos parte de una misma organización criminal, Otárola, Rosana Cueva, Boluarte, yo y probablemente los cómicos ambulantes también. Entonces, eso nos distrajo y nos hizo perder tiempo y energía y perder de vista la denuncia de las cirugías. Con lo cual, he reconocido que ha sido una cortina de humo muy exitosa, porque nos sacaron del tema para meternos a defender de esta especie de jabalí en un lodazal. Pero lo cierto es que Samir Villaverde se sometió a una colaboración eficaz que le permitió salir de la prisión, que le permitió citar en la prisión de Ancón 1, donde acabamos de ver en el Cuarto Poder que ahora les llevan drogas en camión, ¿no? Ancón 1, penal de máxima seguridad. Y citó a la Comisión de Fiscalización para decirles que él tenía las pruebas que probaban la corrupción de Castillo y que él era la llave para salir de la pesadilla. Nunca las mostró. Nunca mostró pruebas de fraude, nunca mostró las pruebas del fraude de Petroperú, nunca mostró ningún video, audio, prueba contundente de todos los casos en los que estuvo involucrado y sin embargo sigue libre. Esto, por supuesto, es una tremenda irregularidad, pero además es un peligro, porque el sujeto es un peligro público. Es un sujeto que trafica terrenos, que amenaza, que chantajea, que después de que ha salido de prisión ha acumulado 17 denuncias, 17, Diego, por múltiples delitos. Y entonces la fiscal de la Nación, la actual fiscal de la Nación, ha oficiado a todas las fiscalías del Perú solicitándoles que en el marco de protocolo faciliten la intervención oportuna del Ministerio Público frente a noticias relevantes y tengan a bien informar a la Fiscalía de la Nación, teniendo en cuenta la reserva, la investigación, sobre los casos en trámite contra Marco Antonio Samir Villaverde García, número de casos, fiscal responsable, descripción breve de los hechos y estado, relacionados con la noticia de la cantidad de denuncias que ha acumulado luego de salir de prisión. Toda esta larga introducción para preguntar, ¿no es un deber de
el Ministerio Público poner orden aquí y hacer que este sujeto que engañó a las autoridades, que ofreció unas pruebas que no tenía, unas evidencias que no tenía, para conseguir su libertad de manera tramposa, no es deber del Ministerio Público, digo, solicitar al juzgado que lo liberó que tome cartas en el asunto. Hay una fiscal que se llama Naomi Bustillos, que tenía el expediente ya terminado en sus manos, pero ocurrió que la ascendieron a fiscal superior y dejó el tema ahí. Ahora ha entrado una fiscal en reemplazo de Marita Barreto, que se llama Coordinadora de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Es la señora Scarlett Laura Escalante. En manos de esta señora está la posibilidad de reparar todo el daño que se ha hecho teniendo a este sujeto en libertad desde el año 2022. ¿A quién corresponde, doctor Gersi y doctora Flores Nano? A la fiscal que tiene el caso en sus manos, a la fiscal Cesenarro que solicitó la libertad, al juez Manuel Chuyo que firmó la libertad y que ahora dice: denme el pedido de fiscalía, a mí no me ha llegado nada, yo puedo actuar, pero a mí no me ha llegado nada. ¿A quién corresponde o a quién le pedimos auxilio? Bueno, mira, ese es el problema con el principio acusatorio. Pues en el sistema clásico del juez instructor, el juez podría tomar una decisión. Pero es verdad lo que el doctor Chuyo dice. Y yo decido, pero que me lo pida el Ministerio Público. Yo diría que tiene que ser la fiscal encargada la que tiene que plantear alguna solicitud. Que es la fiscal Scarlett Laura Escalante. Ella tendría que plantear algún tipo de solicitud al señor juez, revocar los beneficios o lo que fuera, reglas de conducta, etcétera, pero es facultad del Ministerio Público. En el Perú tenemos un sistema muy particular que se basa en el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Con la excepción de las querellas contra el honor, el resto no puede el juez hacer nada si el Ministerio Público no se lo pide. Yo me atrevería a decir, además veo a la doctora Delia Espinosa actuando con bastante... Voluntad se le ve, ¿no? Sí, con bastante, digamos, dedicación en la materia. La doctora Delia Espinosa ha oficiado a todas las fiscalías. Y hay que tomar una decisión. Todas, una por una, Sí, y sí. con carácter de muy urgente. Y esta es una invocación que ha hecho el día 5 de diciembre, es decir, hace 11 días. Y entonces todo el mundo se tira la pelota, le tienen terror a Villaverde, con justa razón, porque es un sujeto peligrosísimo, o cabe la posibilidad de que también su mala vida, fortuna le haya permitido acallar a algunas autoridades. Sin atreverme a opinar específicamente sobre el caso, que sin duda tú conoces mucho, y Enrique es un abogado penalista excelso, yo sí creo que has tocado algunos temas que deberían merecer una preocupación. Uno es una cosa que es antigua, nos ha tocado a todos los políticos, ya ni me acuerdo, estaba tratando de acordarme el nombre de un personaje que era famoso porque denunciaba a 200 personas. A mí me ha llegado así... cómo no, Santiago Sanguinetti. Exactamente. Fallecido. Gran personaje denunciaba, pues, del foro peruano. Denunciaba pues a 300. No es el caso. Te voy a contar. A mí me ha llegado hace pocas semanas, felizmente un archivamiento, en que habíamos sido denunciados por algún sujeto X, todos los congresistas que integramos el CCD por la elaboración de la Constitución del 93. O sea, estas locuras de gente que denuncia barbaridades han existido siempre. ¿Dónde está la falla? ¿Cómo es posible que eso no se canalice rápidamente y se archive? No, se pasan 93, se han pasado más de 20 años y se archiva un caso después de 20 años. Pero además se le hace perder el tiempo a una cantidad de autoridades, porque si tú pones en una misma denuncia a la Presidenta de la República, al ex primer ministro, a congresistas, a fiscales, a periodistas, pero por supuesto, ¿no? Payasos, malabaristas, es una barbaridad. Van a darle chamba a un montón de fiscales porque uno solo no puede. Entonces yo creo que si un fiscal serio recibe eso, en 5 minutos tiene que archivarlo y se acabó. No tiene que realizar ninguna investigación preliminar ni citar a gente. Un tema. 2, la colaboración eficaz. Esa es otra institución que no hay que destruirla, es una institución muy importante, es un arma poderosa para poder enfrentar en un país que tenemos crimen organizado muy serio.
pero no podemos cerrar los ojos que en nuestro país se ha usado de manera muy ligera muchas veces, en el sentido de buscar declaraciones que favorecen a veces la tesis del fiscal prejuiciosa. Él necesita a alguien que le confirme, no está buscando la verdad, está intentando que lo confirme. Es otra institución que no tiene que ser destruida, que tiene que ser reencaminada y que los operadores de justicia tienen que tener un rol diferente. Entonces, los temas que estás tocando son todos muy importantes. El caso singular, desde luego, tiene una importancia muy grande y tú como periodista acucioso lo estás siguiendo. Pero son ejemplificadores de los problemas serísimos que el sistema de justicia tiene en el país. ¿Va a corregirlo este gobierno? No, no nos engañemos. Son las tareas para un próximo gobierno que comience radicalmente a cambiar este sistema de justicia. Bien, vamos a ir ahora con el caso del ministro de Justicia, Eduardo Arana. En este programa ya le hemos puesto el reflector hace buen rato, pero anoche Cuarto Poder hizo una revelación francamente escandalosa. Sucede que el ministro de Justicia, a quienes muchos consideran el premier en la sombra de este régimen, ha mantenido más de 180 llamadas con el prófugo de la justicia César Inostroza y 39 con Walter Ríos de los Cuellos Blancos del Puerto. Y la verdad es que dentro de su agenda tiene una cantidad de personajes de lo más variopintos que revelan más o menos cuál es la catadura moral de este ministro de Justicia. Vamos a verlo. La nota es de Diego Pachas. El silencioso operador del gobierno de Dina Boluarte y premier en la sombra, Eduardo Arana, nuevamente comprometido en un escándalo de corrupción. El último domingo, Cuarto Poder reveló que el ministro de Justicia registra más de 180 llamadas con el líder de los Cuellos Blancos del Puerto, César Inostroza Pariachi. Sí, Eduardito, ¿me llamaste? Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco y me dice, oye, ¿cómo estás? Sí, también se le pasar, lo llamé, no me contestó, a ver, dile si mañana tiene tiempo para almorzar. Yeah. Ojalá tengas algún espacio. Pero dile pues a Eduardo, hay varias cosas que él quiere conversar contigo. Por muchos meses, Arana Issa quiso pasar desapercibido, hasta que su ex jefe, Alberto Otárola, lo puso entre los reflectores con una grave acusación. El ministro de Justicia, que no sea el loco, el señor Arana, que no silbe hacia el cielo, ya yo creo que él es el premier en la sombra en este momento, ¿no? ¿Tanto así? Pero por supuesto. Eduardo Arana es el premier en la sombra. El premier en la sombra. Hoy en Veto a Saber, nuevo registro de llamadas del premier en la sombra con otros altos funcionarios, entre ellos un ex congresista antaurista y un ex presidente del Poder Judicial. Y aquí tenemos también un cuestionamiento en contra del ministro de Justicia Arana, no solamente por los señalamientos de Alberto Otárola, sino también por las comunicaciones que habría tenido con dos personajes que la Fiscalía ha calificado como líderes de una organización criminal, nada menos que Inostroza Pariachi y Walter Ríos. Mucho antes de ser ministro de Justicia, Eduardo Arana se codeaba con altos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el expresidente de la Corte Suprema y del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba. Fueron un total de 21 llamadas telefónicas durante enero y julio del 2018 entre Arana y Tábara. El también nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia no ha sido ajeno al escándalo de los Cuellos Blancos, al ser señalado por el Ministerio Público de también haber mantenido comunicaciones con Inostroza Pariachi. Sí, Eduardito, ¿me llamaste? Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco y me dice, oye, ¿cómo estás? Sí, Eduardo Arana no tiene problemas en hablar con radicales. Otro político con el que el premier en la sombra mantuvo bastante comunicación es con el antaurista y ex congresista José Vega. Fueron 38 llamadas con el ex candidato presidencial del asesino de policías entre 2016 y 2018. Vegas ha pasado la mayor parte de su carrera política yendo a visitar a Antauro Humala al penal y promoviendo su libertad. No olvidemos que Eduardo Arana también ha llamado por teléfono al otro líder de los Cuellos Blancos, Walter Ríos. El expresidente de la Corte del Callao cumple una condena por este megacaso de corrupción. Hola hermano, mira, ya vino a darme cuenta el pata que nos reunimos ahora, ya, me dice que de plano eso estaba para ser declarado improcedente, ya, pero
lo que está haciendo es, para hacerle un poco larga el tema, está notificando al demandado, ONP. Ya está. Ese es el favor que ahorita está haciendo y esperar lo que él conteste, porque este ya es en ejecución ya. Ya terminó el proceso, ya le asignaron. Entonces lo que él está pidiendo es algo extra, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver lo que salga. Así es, hermano. ¿Ya? Listo. Listo, señor. Gracias, hermano. Un abrazo. A ti más bien. Gracias, gracias. Un abrazo, ¿ah? Ya nos vemos. Un abrazo, hermano. Un total de 39 llamadas entre 2013 y 2018, cuando Walter Ríos ya era el presidente de la Corte de Justicia del Callao. El miembro de la logia masónica sabía a qué hermanito debía contactarse. Lo interesante además son los grados, ¿no? Si te pones a pensar, el ministro de Justicia no es cualquier masón, tiene grado superior, 33. Sí, 33, que creo que es el número más alto. El número más alto, eso quiere decir que probablemente ha estado muchos años y que tiene todas las conexiones ahí, ¿no? Es finalmente un club, es como que tú sepas que en un lugar te vas a encontrar con magistrados, con fiscales, con ministros, con congresistas, con abogados de peso. Tras enterarse que Cuarto Poder haría un informe sobre sus vínculos con jueces corruptos, fiel a su estilo, Arana ordenó al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hacer público la resolución del pase a retiro de Harvey Colchado, y así los reflectores apunten hacia el ex jefe de la DIVIAC. Los masones somos personas comunes y corrientes, personas que tenemos y nos reunimos a través de unos ciertos ideales en nombre de una gran idea que nos guía, que a quien le llamamos el gran arquitecto del universo, y sobre el cual desarrollamos pues nuestras actividades en los templos que denominamos logias. Así como Pedro Castillo tuvo a sus asesores en la sombra, Dina Boluarte tiene un premier en la sombra, el gran arquitecto de las cortinas de humo, de los psicosociales y de la prensa chicha fujiporquiacuña y boluartismo, Eduardo Arana Isa. Me encanta este término que acaba de acuñar Diego Pachas. El fujiporquiacuñi boluartismo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Este es el gobierno del fujiporquiacuñi boluartismo? Casi como supercalifragilístico, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que sí me parece preocupante, no sé si a ustedes, la collera de amigos que se gasta el ministro de Justicia. A ver, maticemos también, Beto, ¿no? A ver. Primero, se han mencionado personas para mí muy honorables. El doctor Francisco Tábara, por ejemplo, es una persona que merece todo el respeto del mundo y... Pero tú no hablas con Nostroza, pues, ¿no? Bueno, por eso. Yo tampoco. Por eso, vamos a ver, hay que mirar qué nivel de relaciones hay, por qué había esa vinculación. Entonces, yo creo que efectivamente las investigaciones en curso tienen que seguir todas las ramificaciones posibles para ver si en efecto esa que ha sido una organización existente, que ha perturbado y que ha corrompido la acción del Poder Judicial, digamos, hacia dónde se ha extendido y a quiénes. Tampoco soy... Ya eso nos ha costado, por ejemplo, que la extradición de Nostroza no prospere, ¿no? O sea, tampoco soy de las que cree que porque alguien llama al otro y dice hermanito y el otro le contesta hermanito y entonces le dicen 14 veces hermanito, la persona tiene que presumirse que es un ladrón. ¿Cuántas veces tendría que decirle hermanito para empezar a sospechar? No. Es que, a ver, conozco un caso de una persona que efectivamente la descalificaron sin ninguna razón, porque en efecto hubo una llamada en que además recibió una llamada de uno y entonces dijeron 18 veces. Un buen amigo, un pariente mío, una persona muy cercana a mí dice que ha sido juez en el momento, dice que en el Poder Judicial entras a la puerta y te dicen hermanito. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, lo que te quiero decir... Una logia también, como la de... Como la de Arana. Y súmale a eso además una relación, digamos, de logia que tiene unos cánones y unas formas de conducta, digamos, muy propias de una organización. Que no conocemos. Yo no los conozco, por supuesto. Entonces, en resumen, el caso concreto del señor Arana debe ser un operador seguramente, debe ser un hombre habilidoso, de relaciones aparentemente muy vastas en todos los campos. Hasta ahí no tengo nada que decir. Lo que habría que ver es si efectivamente hay alguna inconducta de su parte. Pero tú has mencionado una palabra que se ha repetido varias veces en esta conversación, operador. ¿Un presidente necesita operadores o necesita ministros? Porque tanto Santibáñez como Arana terminan siendo operadores, ¿verdad? Enrique. Sí, sin duda, necesita ministros. Eduardo Arana, yo lo conozco mucho. ¿Ah, sí? Es un abogado muy conocido. Eduardo Arana era asesor de Gladys Echaíz
en el Congreso cuando es llamado a ser ministro de Justicia. No era un desconocido. Ha trabajado años con Jorge Lozada Estambori cuando era presidente del Consejo de la Magistratura. Él era secretario general del Consejo. Jorge Lozada Estambori, aprista, ¿no? Aprista, ¿no? Y Gladys, bueno, por ahí, ¿no? Gladys, entonces, Eduardo Arana es un abogado muy conocido, que ha litigado muchísimo, muy habilidoso, extremadamente inteligente. Lo que no se le conocía era esta vocación política, ¿no? Esta vocación política surge, creo, a partir de que va al Congreso con Gladys, ella lo invita seguramente, no sé la razón, y le gusta. Que es masón, no me cabe duda, él me lo ha contado alguna vez. Bueno, pues hay mucha gente muy respetable que está en la logia, no es una película de Dan Brown, no es un complot mundial para dominar el mundo. Acá todos son libres de ser masones, boy scouts, rotarios, lo que quieran. Lo que quieran, sin por duda. Supuesto, ¿no? O del Club de Leones, por último, claro, ¿no es cierto? claro. Da igual. Pero evidentemente lo que ha ocurrido en este caso es que, dada la inopia de los ministros anteriores, recordemos a Pedro Angulo cuando llega siendo ex decano del Colegio de Abogados, primer ministro, naufraga a los 2 días, ¿no es cierto? Un hombre como Eduardo Arana ha encontrado un espacio para desarrollar una afición, una vocación política que yo no le conocía. Entonces, yo lo tú has dicho que es un abogado habilidoso. ¿Cómo es el porqui? No, eso se refiere a todo el gobierno. Yo sé, es que ¿cómo es el porqui? Porque Acuñi boluartismo. Eso necesita. Tu pregunta es muy importante. Bueno, eso se prueba en el Congreso. ¿Necesita ministros? Eso se prueba en el Congreso, totalmente. Sí, ¿no? pero es que podía contestar tu pregunta. A ver. Un gobierno que se sustenta en el acuñismo no necesita solo ministros, necesita operadores. Claro. Porque tienes que tener la habilidad de conseguir. Bueno, todos los gobiernos han tenido siempre un gran... Por ejemplo, Alan García solía decir que Velázquez Quesqué, parlamentario, no estaba en su función, era un gran articulador. O sea... Articulador suena más bonito. Suena más técnico, ¿no? Sí, una coalición necesita articuladores. Tienes que tener articuladores. Nosotros necesitamos una pausa porque hemos hecho un bloque de 50 minutos. Tenemos que irnos Articulemos. Puedes ganar como los dioses en olimpo.bet, regístrate y recibe 20 soles sin rollover y sin depositar. Así es, totalmente gratis para que lo disfrutes jugando en las mejores ligas deportivas y en los miles de juegos de casino online. Ya lo sabes, juega, gana y cobra como un rayo en olimpo.bet. Gracias, olimpo.bet. Ya volvemos.